Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que están con nosotros en este día. Gracias a cada uno de los países que ya están conectaditos con nosotros como todos los días para dar inicio entonces a nuestras aventuras, nuestros viajes. En esta oportunidad estamos acompañando al profeta Jeremías. Vamos ya a ajustar nuestros cinturones y a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Para hoy 4 capítulos. Vamos entonces hoy a viajar en los capítulos 24, 25, 26 y 27 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos atentamente su palabra, cómo el Señor educa, usa una pedagogía especial y de él pues tenemos mucho que aprender. Escuchemos. Jeremías capítulo 24. Mostróme Jehová, y he aquí 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los oficiales y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. La una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que no se podían comer de malos. Y díjome Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos muy buenos, y malos muy malos, que de malos no se pueden comer. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos buenos higos, así conoceré la transportación de Judá, al cual eché de este lugar a tierra de caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volverélos a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, plantarélos, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los malos higos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, daré a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedaron en esta tierra, que moran en la tierra de Egipto. Y darélos por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia y por ejemplo y por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojaré. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean acabados de sobre la tierra que les di a ellos y a sus padres. Bueno, como hemos dicho en repetidas oportunidades, la manera en que Dios va dando el mensaje, de verdad, vuelvo y recalco, el profeta Jeremías, o el libro del profeta Jeremías abarca una amplia forma de educar, de la pedagogía de Dios. Fíjense cómo el Señor, cuando hace el llamado al profeta, le muestra una visión y en esa visión pues ve un almendro y allí ve las flores y eso le dice, mira, esto significa que lo que te estoy comunicando, que lo que vas a anunciar al pueblo tendrá pronto cumplimiento, eso será rápido. Y pues precisamente el almendro tiene esa particularidad de florecer antes de tiempo, de tener esa característica. De igual manera lo hace cuando le muestra una olla y en esa olla le dice, mira, ¿qué ves? Bueno, veo una olla, bueno, de aquí de la parte del norte voy a enviar ese ejército del cual destruirá al pueblo. Así luego va pasando un poquito pues en las maneras en que el Señor va educando, va sacando esa pedagogía hermosa que Él solo sabe dar. Le enseña también a Jeremías a través, eso fue una visión, pero luego lo envía a que comprara un cinto de lino y a través de esa enseñanza Él le da a entender cómo estaba el pueblo, esa soberbia iba a ser podrida totalmente. Ella le explica cuando lo manda el Éufrates para que lo esconda allí y que al tiempo lo fue a buscar nuevamente y se dio cuenta que el cinto no servía absolutamente para nada. De igual manera le ordena entonces ya de manera presente, ya no era una visión, que fuera a la casa
del alfarero y que allí Jehová le iba a dar palabras. Efectivamente, el profeta fue y observó el arte de la manualidad, de la artesanía en cuanto a la elaboración de trabajos con barro. Y Jehová le da a entender a él cómo es él con su pueblo, así como el alfarero toma en sus manos el barro y hace con esa masilla, con ese barro, distintas obras, pero que cuando está haciéndola no le parece que es la que está en su corazón. Tiene el poder de volver a tomar ese barro, de formarlo y darle la forma que él desea. Y le explica, pues, qué es lo que él quiere hacer con su pueblo. Entonces, es lindo cuando nosotros vamos analizando las maneras en que el Señor va dando a conocer al profeta los planes. De igual manera le dice que compre una vasija de barro y que se fuera donde estaban los líderes y que allí rompiera la vasija para comunicarles un mensaje totalmente radical. Así va a destruir el Señor esta tierra y entonces empieza a comunicarles. Y el Señor, y estos son varios. De hecho, más adelante vamos a ver cuando el Señor le manda a que el profeta se haga también un yugo. Entonces notamos cómo Dios se preocupa porque el pueblo logre percibir lo que está enseñando, lo que está manifestando por medio de su profeta. Y en esta oportunidad, pues el Señor le muestra al profeta. Estamos haciendo un breve recuento para que vayamos siguiendo el ritmo de cómo Dios usa distintos elementos para mostrar, para educar, para transformar, para que el mensaje llegue. El Señor es vasto, es sumamente creativo y nos hace ver de distintas maneras el propósito de Él en nuestras vidas. Y entonces al profeta lo educaba, lo transformaba, le mostraba y a la vez el profeta tenía el compromiso de enseñarle al pueblo a través de las técnicas que Jehová le enseñaba. Entonces aquí el Señor manifiesta una señal sobre los higos buenos y los higos malos. Entonces aquí en este capítulo hace referencia o nos transporta a la salida del pueblo. Nótese algo, el libro del profeta Jeremías tiene una particularidad y es que no está escrito en orden tampoco. El libro del profeta es una antología, es un resumen de historias, de todo, de lamentos. Es un resumen y no está cronológicamente organizada. Y podemos notarlo más o menos en el capítulo, por lo menos en el capítulo 20, cuando él maldice el día en que nace, cuando él reconoce que Jehová es el que va con él como poderoso gigante, y después aparece maldice el día en que nació. Entonces, no podemos asegurar que eso está en orden. Todo eso, él es una antología, son fracciones, son párrafos, que se han recolectado y no está organizado en orden. Entonces, si lo organizaríamos, si nos tocara organizarlo, ¿verdad?, en orden, pues no, seguramente no iría el día que los últimos versículos del capítulo 20, cuando él maldice el día en que nació, ¿verdad? Posiblemente la última parte de esa experiencia sería cuando él reconoce que Dios va con él como poderoso gigante y le da nueva fuerza para seguir su ministerio. Entonces, así podemos un poco entender o unir las piezas que nos detalla este libro. Y precisamente acá en el capítulo 24 que acabamos de escuchar, el Señor le muestra 2 cestas de higo. Esto es en visión, por supuesto. Y las ve delante del templo de Jehová, delante de su casa. Después, y hace la salvedad, después que Nabucodonosor había sacado a Jeconías, hijo de Joacín, el rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y había sacado a los oficiales y a los herreros de Jerusalén y los llevó a Babilonia. Fíjense que por eso decimos no está en orden y nos vamos a dar cuenta a manera que vayamos leyendo. Resulta que esa cesta tenía la particularidad de que dentro habían higos muy buenos, así como brevas. Las brevas eran los higos que no se habían madurado en su tiempo, habían tardado para madurarse, pero allí están, eran buenos, eran para comer. Y
Y en la otra cesta tenían higos muy malos, tan malos que eran incomibles, estaban podridos totalmente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer los higos. Yo sí conocí, de hecho, mi mamá tenía una planta de higo y esa planta no florece, ella no bota flores, inmediatamente sale el fruto y es riquísimo. De verdad que en Venezuela se tienden a hacer muchos postres con ese fruto, es riquísimo, se hacen dulces, se hacen mermeladas, se usa en yogur, bueno, tiene una variedad enorme, se hacen rellenos con arequipe, son una delicia, ese fruto es demasiado particularmente rico. Y entonces el Señor le muestra estos frutos que también hay que aclarar que son de mucho valor, ¿verdad? En estos tiempos, en los tiempos de la palabra de Dios, pues se menciona mucho los frutos de la vid, que es la uva, el higo. De hecho, la palabra nos habla de panes de higos también, es decir, es muy usado este fruto también en el arte culinario, en la cocina. Y el Señor entonces le explica, pues, en estas dos cestas que había una cantidad que estaba muy bueno para comer, eran higos buenos. Y habían otros que no se podían comer. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tú ves, Jeremías? Y él le responde, bueno, veo higos buenos, muy buenos, y también higos malos, muy malos, que de lo malo que son, no se pueden comer. Y el Señor le da allí entonces una enseñanza grandiosa para él y él comunicarlo al pueblo. Y dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, como estos higos buenos, así serán conocidos los que han salido transportados de Judá allá a la tierra de los caldeos. Estos higos buenos van a ser útiles, van a servir. Y sobre ellos voy a poner mis ojos para bien. Esto es una nota de esperanza, que por mucha ira que el Señor tenía sobre su pueblo, por mucho enojo, por supuesto, bien causado, ellos no serían talados de la tierra. Ellos guardarían el pacto aún con el Señor. Y el Señor le promete que sobre ellos Él pondría sus ojos para bien y también que los volvería a traer a Jerusalén para que allí ellos edificaran y no los iba a destruir del todo, no, los iba a plantar, no los iba a arrancar. Y Él promete darles un corazón para que conocieran a Jehová su Dios, porque el Señor se quiere manifestar o quiere presentarse tal cual es Él. Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y Él quiere que su pueblo lo reconozca como tal. Y entonces el Señor le dice, ellos serán mi pueblo. Ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. A pesar de que ellos fueron sacados por medio del rey Nabucodonosor a la tierra del norte, al extranjero, a Babilonia, el Señor promete que ellos en determinado momento volverán a reconocer a Jehová como su Dios. Sin embargo, está la otra contraparte, como los malos higos, aquellos que de malos no se pueden comer. El Señor también emite sentencia y le dice así el Señor a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedaron allí en la tierra y que moran en la tierra de Egipto. Entonces, contra ellos el Señor también emite sentencia. Ellos serán por burla, por mal a todos los reinos que están allí, por infamia y por ejemplo, y de hecho de ese grupo de higos podridos representados por Sedequías y todos sus séquitos y las personas que pensaron burlarse del castigo del Señor huyendo a otra tierra, ellos serán por refrán, por maldición a todos los lugares donde ellos lleguen, donde el Señor los ha arrojado. Sobre ellos el Señor presenta la sentencia de aniquilarlos con espada, con hambre y pestilencia, hasta que del todo sean talados. Totalmente, porque son inservibles, está podrida su vida, no miraron al Señor, totalmente corrompidos. Y con esa cesta que los representa a ellos, pues el Señor determinó que del todo iban a ser desarraigados. Entonces,
volvemos y recordamos la maravillosa enseñanza que nos da la palabra de Dios, por medio de estas ilustraciones, por medio de estas visiones que el Señor le muestra al Señor. Y bueno, esto ha sido siempre, hermanos. Recordemos que Jesucristo usó tanto de estos ejemplos cuando hace referencia también que que el reino de los cielos es semejante al hombre que lanza la red a la mar y cuando la trae para afuera, él aparta, a un lado echa los peces buenos y del otro lado los malos. El Señor siempre ha hecho esa diferencia. De igual manera, el Señor asevera también que al final el Señor va a tener a su diestra, va a colocar a aquellos que son sus ovejas. Y a la siniestra, que es a la izquierda, pues apartará a los cabritos. Entonces hacemos la alegoría, hacemos un poquito el análisis de las ovejas, que son dóciles, que se dejan guiar por una voz de mando que ellas reconocen, y los cabritos que por supuesto hacen lo que quieran. Entonces ha sido siempre así. Las diferencias están muy bien cimentadas. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿en qué lado estaríamos nosotros? Si estaríamos en el lado de las cestas de higos buenos o las cestas de higos podridos. ¿Cómo está nuestra fe ante el Señor o cómo estamos nosotros como sus hijos? ¿Será que el Señor nos ha desechado y nos tiene en una cesta porque totalmente inservibles? ¿O tenemos esa esperanza de este grupo, el cual subiría al exilio, pero también el Señor promete sobre sus ojos poner a este pueblo y resguardarlo y volverlos a traer? Entonces nosotros tenemos que pensar en eso, en qué posición estamos nosotros. Si estamos realmente cimentados, si somos esas ovejas, si somos ese trigo que iría al alfolí o la cizaña al fuego. Entonces siempre se ha hecho esta diferencia, siempre. Entonces es importante recalcar esto que el Señor ha manifestado por las edades. Seguimos avanzando al capítulo 25 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos atentamente. Jeremías capítulo 25. Palabra que fue a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual es el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló Jeremías profeta a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, fue a mí palabra de Jehová, y os he hablado, madrugando y dando aviso, mas no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y encorvándoos a ellos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Empero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del alquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondrélos por escarnio y por silbo y en soledades perpetuas. Y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las gentes.
porque se servirán también de ellos muchas gentes y reyes grandes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano el vaso del vino de este furor, y da a beber de él a todas las gentes a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán delante del cuchillo que yo envío entre ellos. Y tomé el vaso de la mano de Jehová, y di de beber a todas las gentes a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en soledad, en escarnio y en silbo y en maldición como este día. A Faraón rey de Egipto y a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de gentes, y a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de tierra de Palestina, y a Ascalón y Gaza y Ecrón, y al residuo de Asdod, a Edom y Moab, y a los hijos de Amón, y a todos los reyes de Tiro, y a todos los reyes de Sidón, y a todos los reyes de las islas que están de ese lado del mar, y a Dedán, y a Tema, y a Bus, y a todos los que están al cabo del mundo, y a todos los reyes de Arabia, y a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, y a todos los reyes de Simri, y a todos los reyes de Elam, y a todos los reyes de Media, y a todos los reyes del Alquilón, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos de la tierra que están sobre la haz de la tierra, y el rey de Sesach beberá después de ellos. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis delante del cuchillo que yo envío entre vosotros. Y será que si no quisieren tomar el vaso de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos: habéis de beber, porque he aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras, y les dirás: Jehová bramará desde lo alto, y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido bramará sobre su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes, él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y serán muertos de Jehová en aquel día, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, y revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para ser vosotros degollados y esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. Y acabaráse la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de grita de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus majadas, y las majadas quietas serán taladas por el furor de la ira de Jehová. Dejó cual el leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Bueno, ya se asoma entonces la fecha en la cual el Señor levantaría el castigo, y en este capítulo 25 entra ese número redondo, esos 70 años, por fin salen a relucir. Y bueno, como le hemos comentado, pues fíjense, en el capítulo anterior ya el pueblo había sido transportado a Babilonia. Sin embargo, acá en este capítulo 25 estamos nuevamente en Judá. Con esto estamos comprobando que el libro del profeta Jeremías no está reunido cronológicamente. Volvemos y recordamos, esto es una antología, es un resumen, es varios fragmentos que se van unificando, pero no tienen un orden cronológico como tal.
Y aquí pues en el capítulo 25 el profeta les habla con toda la autoridad juicio que sobre su pueblo vendrá y les saca cuenta. Miren esto, qué diferente es cuando uno habla con propiedad, ¿cierto? El profeta le dice que desde que el rey Josías había entrado al poder, él estaba allí anunciándoles. Como dice en este capítulo, pues la palabra que fue a Jeremías para todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, quien fue hijo del rey Josías, rey de Judá, pero que a la vez era el primer año de Nabucodonosor como rey en Babilonia. Vieron que aquí nos vamos para atrás en la historia, aquí no estamos en el capítulo anterior estábamos hablando de que ya el pueblo estaba en el exilio y aquí sigue entonces la historia a otra edad, no está en el exilio. Entonces aquí podemos notar que el libro pues efectivamente no está escrito cronológicamente, no está armado cronológicamente. Y bueno, el Señor le habla. Dice el profeta Jeremías le habló a todo el pueblo de Judá y a todos los que moraban en Jerusalén y le decía, miren, desde el año 13, cuando Josías, el hijo de Amón, rey de Judá, comenzó a gobernar, es decir, desde el gobierno del año 13 de Josías, desde allí hasta este día, ya son 23 años, él ha estado anunciando la palabra de Jehová. En todo tiempo, y le dicen, he estado hablando, madrugando y dando avisos, pero ustedes no oyeron, no están oyendo. Y quizás han pasado 2 décadas con 3 años, el pueblo toma esto como que es pura bla bla, no va a venir nada, y se sentían confiados, pero él estaba tan preocupado porque el Señor había dicho que esto pronto vendría a suceder, y él estaba alertando al pueblo. Sin embargo, no estaban prestando atención. Y de tal manera que Jehová envió a ellos, a todos sus siervos le envió profetas, temprano, madrugándolos, y se los enviaba. Pero ellos se resistían a oír, no inclinaban su oído para escuchar. Estaban totalmente sordos. No querían aceptar la condición espiritual en la cual ellos estaban. Estaban totalmente alejados del plan divino del Señor. ¿Y cuál era el mensaje que le daban los profetas? El mismo, hermanos, está enfocado en el mismo. Volveos de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morará en la tierra que Dios te ha dado. De esa manera el Señor les enviaba a sus mensajeros, a sus profetas, recordándole ese pacto eterno que había hecho con su pueblo y que debían estar anuentes de esa verdad gloriosa como son los mandamientos y la voluntad de Dios en su corazón. ¿Qué sucedía? Que ellos no lo quisieron oír, así como sus padres habían sido siempre. ¿Qué les había dicho el Señor? No vayan en pos de dioses ajenos, no vayan a servirles, no se vayan a encorvar, no se les ocurra provocarme a ira con esas obras, con esas estatuas, que eso les va a traer mal. Sin embargo, al hombre siempre le atrae lo prohibido. Lo que el Señor le dice no, pareciera que tuviese un imán y allá se va a pegar al mal. No han oído al Señor, lo provocaron a ira con esas obras. ¿Qué entonces fue el resultado? El Señor les emite la sentencia por boca del profeta, así como todos los demás profetas antes de Jeremías. El Señor les dice, por cuanto no han oído mis palabras, yo les voy a enviar a ustedes, voy a tomar de su linaje y los voy a echar al Aquilón y se los voy a entregar a Nabucodonosor. Y nótese que esto Jeremías lo está anunciando cuando apenas Nabucodonosor tenía 1 año en el poder. Quizás ellos veían esto como que, esto es pura bla bla bla. Sin embargo, el Señor lo sentencia. Y fíjense que en el capítulo 25, el versículo 9, el Señor le dice de Nabucodonosor, mi siervo. Fíjense cómo el Señor lo etiqueta. Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y él los traerá
contra esta tierra. Él va a arremeter contra esta tierra y todos sus moradores ante esta nación a los que están alrededor. Y los va a destruir y los va a poner por burla y por silbo y en una soledad perpetua. De modo que en ustedes, en este pueblo, va a perecer la voz del gozo, de la alegría, la voz de aquel hombre que toma mujer para casarse y la voz de la doncella que es tomada para casarse. Todo este ruido de lámparas, este ruido de muelas, todo esto se quitará. Esta tierra va a ser puesta en soledad, en espanto, a tal punto que van a ir a servirles al rey de Babilonia por 70 años. Y allí parece el número redondito, 70 años en el versículo 11. Entonces ya el Señor emite la fecha de caducidad de su castigo. Entonces, en estos versículos, pues, Jeremías está recordando 23 años de predicación al cual el pueblo le dirigía para que se arrepintiera, pero ellos estaban tan decididos a hacer lo malo que rehusaron prestar la atención debida. Por lo tanto, pues Dios promete utilizar a Nabucodonosor como ese instrumento para castigar a Judá, y el pueblo sería llevado al exilio por un tiempo de 70 años, y entonces el propio rey de Babilonia también sería castigado. Entonces, aquí nos hace referencia que en el año 4 de Joacim, en el primero de Nabucodonosor. Entonces, esto hace diferencia de los años en que está narrado este capítulo. En el año 13, fíjense, cuando estaba Josías en el poder, allí el Señor llama a Jeremías para que ejerza este ministerio profético en medio de su pueblo. Fíjense la manera en que el Señor, todos los capítulos giran en torno a eso. Arrepiéntanse, llama a que cambien su manera y vuelvan al Señor para que no fueran sacados de esa tierra. Sin embargo, ellos resistieron durante 23 años, Jeremías predicando, Jeremías exhortando, Jeremías hablando. ¿Ustedes creen cuántos procesos no pasó Jeremías con este pueblo tan duro de servir? Entonces, el Señor le dice que en el versículo 12, que cuando estos años fuesen cumplidos, Él iba a visitar al rey de Babilonia, es decir, también sería castigado por su maldad, pues así lo ha dicho Jehová, y esa ciudad sería puesta en desierta. Por supuesto que el Señor cumple con la sentencia, y sobre aquella tierra traería el Señor sus palabras con las cuales Él ha hablado contra ellos, porque así está escrito en este libro en el cual está Jeremías profetizando contra todas estas gentes. Y de manera que servirán también ellos a otras gentes y reyes grandes, y les pagará el Señor conforme a las obras y conforme a lo que han hecho. Esto haciendo referencia también a la Gran Babilonia, porque así dice el Señor, así me ha dicho Jehová, el Dios de Israel, se pronuncia el profeta Jeremías: toma de mi mano el vaso de vino de este furor y da a beber de él a todas las gentes a las cuales yo te envío. Fíjense que la copa de vino del furor de Jehová, eso está representado, y aún en Apocalipsis nos hace mención de eso, y el Señor nuevamente usa este ejemplo para dar otra enseñanza al pueblo del Señor. Y van a beber, y van a temblar, y van a enloquecer delante del cuchillo que el Señor va a enviar sobre este pueblo. Y precisamente una de las características hermosas de este gran varón de Dios era la rapidez en la que obedecía a Jehová. Él tomó el vaso de la mano de Jehová y efectivamente la dio de beber a todas las gentes a las cuales el Señor le había enviado, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a todos los reyes y a los príncipes, para ponerlos así en soledad, en burla, en silbo y en maldición, así como el Señor lo había pronunciado en ese día. De hecho, a Faraón, a rey de Egipto, y a sus siervos y a sus príncipes y a todo el pueblo, a todas estas mezclas de gente, a todos los reyes, y comienza a enumerar naciones, los reyes de Palestina, Ascalón, Gaza, Ecrón, al residuo que quedó de Asdod, a Edom y a Moab y a los hijos de Admón, a todos estos reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las islas
que están de este lado de la mar, y a Dedán, y a Temá, y a Bus, y a todos los que están al cabo del mundo, a todos los reyes de Arabia, y a todos los reyes del pueblo que estaban mezclados, que habitaban en el desierto, a todos los reyes de Sinri, y a todos los reyes de Elán, y a todos los reyes de Media. Contra todos ellos se pronunció oráculo de castigo. A todos los reyes del Aquilón, a los que estaban cercas y a los que estaban lejos, hasta ellos, los unos con los otros, el reino. Dios entonces haría, y hace referencia que Elás estaba sobre la tierra, y el rey de Sesach bebería después de ello. Entonces el Señor le dice a Jeremías, le vas a decir así: esta es palabra de Jehová de los ejércitos, bebed. Le vas a decir así al pueblo: embriagaos y vomitad y caed, y no se van a levantar delante del cuchillo que yo les estoy enviando a ustedes. ¿Y saben qué? Si no quieren tomar de este vaso de tu mano para beber, tú le vas a decir así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, habéis de beber. Entonces, de esta manera el Señor recalca que ellos beberían del juicio, del furor del Señor, porque hasta allí la ciudad sobre la cual había sido edificada y sería invocado el nombre de Jehová había hecho lo malo. Y dicen, y ustedes, cuando hace referencia acá a las naciones extranjeras, el juicio de Dios comienza por su pueblo, y así lo hace referencia también el apóstol Pedro. Aquí, por supuesto, Jeremías anuncia y le da de beber a todos los que el Señor envió, y le hace referencia también a las ciudades paganas, a las ciudades, a las naciones que no eran el pueblo de Israel, también serían castigadas. Y entonces el Señor le anuncia: miren, el juicio va a comenzar sobre mi pueblo que ha hecho mal. ¿Y ustedes creen que van a ser absueltos? ¿Ustedes creen que no van a ser castigados? No. Sobre ellos también traería el juicio, porque el Señor es justo y vengador. Así que le dice el Señor: vas a profetizar a todas estas las palabras y les vas a decir. Empieza entonces a narrar que Jehová bramaría sobre los altos y sobre las moradas de su santidad. ¿Cuál era su morada de santidad? Por supuesto, Jerusalén. Allí él daría voces enfurecido y traería entonces todo el juicio contra los moradores de aquellas tierras. Y luego van a escuchar el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque habrá el juicio con las gentes, porque Dios es el juez de toda carne. Nótese y subraye esto sumamente importante. ¿Ustedes creen que se van a escapar porque no son del pueblo de Judá? En pocas palabras, el Señor: no. Jehová es el juez de toda carne, llámese judío, llámese griego, llámese gentil. El juez de toda carne es el Señor, y Él entregará a los impíos a cuchillo, es decir, todo que haya obrado mal, sea o no sea del pueblo de Jehová, serán castigados, porque así precisamente ha dicho el Señor, que el mal sale de gente en gente, y la grande tempestad se levantará hasta los fines de la tierra, es decir, su castigo será inminente, total. Y habrán muertos, serán muertos de Jehová en aquel día, desde la punta de la tierra hasta la otra extremo. Nadie va a llorar, ni los van a recoger, ni van a ser enterrados dignamente. Serán, ¿saben cómo? Nos anuncia la palabra: como estiércol sobre la faz de la tierra. El aullido, los lamentos se van a escuchar de los pastores y se van a revolcar en el polvo. Y van a llorar por sus vidas, porque el Señor cumplirá ese castigo para hacerlos esparcir y para llevarlos a caer, así como han sido llenos ellos sus pasos de codicia. Y dice: y acabaráse la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Esa voz se hará sonar, se hará sentir, se gritará. ¿Por qué? Porque es una de las formas en que el Señor dará a conocer su nombre sobre toda la tierra. Entonces no podemos decir que el Señor, no, eso solamente está hablando, pero no se irá a cumplir. Sí se va a cumplir.
el Señor ha prometido que sobre este pueblo y sobre las naciones cercanas el juicio del Señor llegará. Y es sumamente importante recordar que el Señor es juez de toda carne. Nadie se escapará del juicio del Señor, ya sea para entregarle su galardón o su condenación. Entonces el Señor da a entender que Él va a hacer justicia y comenzará con su pueblo, pero las naciones extranjeras no se irán a escapar, no serán absueltas. No, el Señor ha castigado su rebaño, claro que sí. Y nos dice en el versículo 37 que las majadas quietas serán taladas por el furor de la ira de Jehová, pero así dejó cual leoncillo su guarida, así será asolada la tierra de ellos, por la ira, por ese furor, por ese enojo que el Señor se ha pronunciado, y con cuánta paciencia el Señor educando a su pueblo, y su pueblo, triste y lamentablemente, endurecía su corazón a la voz de Jehová. ¿Triste la condición? Sí, muy triste esa condición. No solamente del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, de la humanidad entera. Seguimos avanzando hacia el capítulo 26 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos con atención. Jeremías, capítulo 26. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé les hablases. No retengas palabra. Quizá oirán y se tornarán cada uno de su mal camino, y arrepentiréme yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: Así ha dicho Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual di delante de vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío, madrugando en enviarlos, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y daré esta ciudad en maldición a todas las gentes de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y fue que acabado de hablar Jeremías todo lo que le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: De cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: Esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y juntóse todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de casa del rey a la casa de Jehová, y sentáronse en la entrada de la puerta nueva de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a que profetizase contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y arrepentiráse Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os pareciere. Mas sabed de cierto que si me matareis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron ciertos de los ancianos de la tierra, y hablaron a toda la junta del pueblo, diciendo:
Miqueas de Morasti profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones, y el monte del templo en cumbres de bosque. ¿Matáronlo luego Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías de Kiriath Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyó sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró de matarle, lo cual, entendiendo Urías, tuvo temor y huyó y metióse en Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, e hiriólo a cuchillo y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. La mano empero de Ahicam, hijo de Safán, era con Jeremías, porque no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Bueno, llegamos ya al capítulo 26 y fíjense cuántas cosas nos narra el profeta en este capítulo. Cómo el pueblo estaba tan, pero tan destruido, matando a los profetas de Jehová. Y aquí coloca ejemplos. Aquí hay que resaltar muchas cosas que el profeta muestra a través de evidencias, a través de sucesos históricos de gran relevancia para corregir el mal del pueblo. El profeta anuncia que precisamente en el principio del reinado de Joacim, quien fue hijo de Josías, rey de Judá, le fue a él palabra de Jehová y le dijo que así había dicho el Señor: te vas a poner en el atrio de la casa de Jehová y vas a hablar a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas estas palabras que el Señor te va a hablar, no las vayas a retener. Fíjense cómo el Señor se interesa porque todo el pueblo escuche su voz y usa instrumentos que se dejan usar, que se dejan guiar para esta gran misión. El Señor le dice: mira, quizás oirán y se tornen cada uno de ese mal camino. Si ellos hacen esto, yo me voy a arrepentir del mal que pienso hacerles por las obras de sus manos, por tanta maldad que han hecho. Y el Señor entonces se evoca, se afianza en enviar mensajero, en este caso, el profeta Jeremías convoca para anunciar el juicio que vendrá. Y la esperanza, pues, es que si ellos se sensibilizan a la voz del Señor, cambian. Por eso dice la palabra de Dios, es perfecta. No son los oidores de la palabra los que serán justificados. Todo el pueblo escuchó la palabra de Jehová, pero no fueron justificados porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, no son justificados los oidores de la palabra, sino los hacedores. ¿Y dónde viene entonces la justificación? Cuando está el actuar, el cambio de proceder, el que ya no ando por el camino de pecado, el que he reconocido que iba por una senda que me llevaba a la perdición, pero he visto la luz de Jesús, he visto la luz del Señor y me voy a cambiar rotundamente. Entonces, no son los oidores los que serán justificados. Todo el pueblo de Judá escuchó la palabra de Jehová. ¿Y qué era lo que esperaba el Señor con esto? Que ellos se arrepintiesen de sus malas obras. Y el Señor entonces no hacer el castigo que tenía pensado hacer. Entonces le dice: bueno, anda, vas a decirle que si ellos se arrepienten, pues yo no voy a traer el mal que tengo pensado. Y le vas a decir así. Y el Señor delinea el mensaje que el profeta debe emitir. Así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley,
la cual yo le di a ustedes para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo los envío madrugando a enviarlo. Es decir, antes de que ellos cayeran en estas maldades, ya el Señor había anunciado. Recordemos que por boca de el profeta Moisés, profeta, antes de que ellos cayeran en estos pecados, ya el Señor había anunciado que no debían caer. Entonces el Señor madrugando, el Señor a tiempo de corregir, envía su palabra para que el hombre se santifique en hacer la voluntad del Señor. Y Él les dice, yo se los he enviado a ustedes, pero no los han oído. Y yo voy a poner esta casa así como está Silo. Recordemos que Silo está en la parte del norte de lo que era la Nación Unida, lo que era Israel. Y todo eso quedó despoblado porque recordemos que el reino de Asiria había transportado a todos los moradores del reino del norte. Entonces el Señor todavía le dice, así como está Silo. ¿Y por qué hace la referencia de Silo? Porque Silo en un momento determinado tuvo el arca del pacto del Señor. Entonces queriéndole decir, el hecho de que Silo haya albergado el arca no le eximió de ser hoy en día un desierto, de haber sido asolada. No crean que por estar aquí el templo donde mi nombre ha sido invocado, donde yo me he manifestado a ustedes, no vendrá el juicio, porque en eso confiaban ellos. No, aquí está el templo de Jehová, podemos seguir viviendo a nuestra manera, pero el Señor no nos va a destruir. No, el Señor busca no un magnífico templo hecho de mano, busca nuestro eterno agradecimiento, nuestro amor, nuestra sumisión, nuestra entrega total a Dios. Eso es lo que realmente el Señor viene a buscar. Entonces le dice, esta ciudad va a estar entregada a maldición. Los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Nótese, ellos escucharon. El Señor es justo y entregó el mensaje por boca de su siervo. Ellos lo escucharon. ¿Y saben qué pasó? Cuando Jeremías terminó de hablar las palabras que Jehová le había dado a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y el pueblo, ¿saben lo que hicieron? Echaron mano al profeta y lo sentenciaron a muerte. ¿Qué manera el pueblo, lejos de caer en saco, en cilicio, en polvo, en humillarse y clamar a Dios con ese corazón humillado, reconociendo su bajeza, lejos de hacer eso, la única voz que le estaba anunciando la verdad, lo atraparon para matarlo? ¿Saben lo que es? Cuán podrido estaba ese pueblo. Y le pregunta, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo que esta casa será como Silo y que esta ciudad será asolada hasta no quedar un habitante? ¿Cómo vas a decir eso? Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová, así como todo el pueblo se juntó contra nuestro amado Salvador. Todo el pueblo se juntó. Y miren esto, los príncipes de Judá oyeron todas estas cosas y subieron a la casa del rey allí y a la casa de Jehová y se sentaron a la entrada de la puerta. Y hablaron los sacerdotes y los profetas y los príncipes y todo el pueblo y decían, en pena de muerte ha incurrido este hombre. Miren esto. Ellos sentenciaron a muerte al profeta, al único que estaba anunciando el juicio del Señor, porque ha profetizado contra esta ciudad como nosotros, como ustedes se han dado cuenta, como han oído. Qué triste, de verdad, la condición de este pueblo. Sus líderes estaban totalmente apartados de Dios. ¿Y qué hizo el profeta? Habló a todos los príncipes y a todo el pueblo y les dijo, Jehová me envió a que yo les profetizase contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. En pocas palabras, no son mis palabras, son palabras de Jehová. Y les llama y le dice ahora, mejorad, mejoren sus caminos, sus obras,
y oigan la voz de Jehová su Dios y arrepiéntanse, porque Jehová ha hablado mal contra ustedes. Y en lo que a mí me toca, les dice el profeta, aquí estoy en sus manos. Hagan conmigo como ustedes más recto les parece. Aquí yo no voy a argumentar, yo no voy a alegar a mi favor, no, aquí estoy. Hagan lo que ustedes mejor, lo más recto que hay en su corazón, bueno, hagan hacia mí. Pero ustedes saben que si ustedes me matan a mí, va a correr sangre inocente sobre ustedes y sobre esta ciudad y sobre todos los habitantes, porque en verdad Jehová me ha enviado a ustedes para que yo les dijese estas palabras en sus oídos. ¿Qué manera no le tocó fácil al profeta? ¿Y saben lo que dijeron los príncipes y todo el pueblo y todos los sacerdotes y todos los profetas? Porque aquí estaba reunida completamente la nación. No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Ya, el Señor libró a este profeta de la muerte y los hizo entrar en razón. Ha sido el Señor el que me ha enviado. Ustedes hagan lo que más recto les parece. Y se levantaron desde los ancianos y todo el pueblo. Y les dice, entonces se levantaron ciertos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la junta del pueblo, los que tenían la memoria más fresca, imagínense los ancianos, y le dijeron, ¿saben qué? Miqueas de Morasti profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y él dijo que Jehová de los ejércitos, que Sión iba a ser arada como campo y Jerusalén vendría a ser por montones y que el monte del templo en cumbres de bosque, es decir, todo sería arrasado y tendría otra función. Y le dijeron los ancianos a todo el pueblo que estaba allí reunido, ¿acaso que el rey Ezequías lo mató? Quien era rey de Judá y todo Judá, ¿acaso que lo mataron por esto? ¿No temió más bien él a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Fíjense que aquí hubo un destello de lucidez por parte de los ancianos al recordar este hecho. Y es importante recalcar también que este profeta es recordado, Miqueas de Morasti. Fíjense que este pasaje cita literalmente a Miqueas y es la única ocasión en que un profeta cita a otro profeta como fuente. Es decir, aquí en el libro de Jeremías se cita esto que recordaron los ancianos. Y también hacen la otra contraparte. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, cuyo nombre era Urías, hijo de Semaías de Kiriayerim. Y este profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras que nos ha dicho Jeremías. Y oyó sus palabras el rey Joacín, estamos hablando del contemporáneo del que estaba, y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró de matarle. Cuando el profeta entendió esto, él huyó, tuvo temor, y huyó y se metió en Egipto. Y hasta allá el rey Joacín envió a hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Akbor, y a otros hombres con él a Egipto. ¿Y saben lo que hicieron? Sacaron al profeta Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín y lo hirió a cuchillo. Y este rey echó su cuerpo en el sepulcro del vulgo. ¿Qué les parece cómo ellos citan estos dos acontecimientos? Como el ejemplo de Urías, un contemporáneo de Jeremías, hermanos, se cita para ilustrar el riesgo personal que el profeta Jeremías estaba enfrentando. Urías fue extraditado desde Egipto y fue ejecutado por Joacín, hijo del rey Josías. Algo que contrastaba, por supuesto, con la actitud que había tenido el rey Ezequías, que fue un buen rey,
ante la postura del profeta Miqueas. Entonces, sin embargo, ¿verdad? La ejecución no constituye el único caso dentro de esta tradición profética. Muchos profetas fueron aniquilados por su propio pueblo, por sus propios reyes, por sus propios gobernadores, por sus propios líderes que se supone que debían ser los veladores de la ley de Jehová, cumplirlo a cabalidad. Y fueron los primeros detractores de su pueblo. Aquí entonces en el último versículo hace un paréntesis y nos dice que la mano de Ahicam, hijo de Salán, era un funcionario de la corte de Josías y padre de Gedalías, quien fue después gobernador de Judá tras la destrucción de Jerusalén en el año 586. Él también ayudó a Jeremías. Este hombre que fue funcionario en la corte del gran rey Josías, estaba protegiendo al profeta Jeremías para librarlo de la muerte del pueblo de Judá. ¿Qué les parece? Está tremendo esto, ¿verdad? Por decir la verdad, por hablar la palabra de Jehová, eran condenados a morir. Entonces, por eso vemos que hoy en día los líderes o los pastores, muchos líderes, muchos pastores de distintas congregaciones, ¿verdad? No se enfocan en el mensaje de Jehová de llamarnos al arrepentimiento y a una vida santa, sino denle, vivan como sean. Lo importante es llenar y pensar que están bien ante Dios. Y así sucedía. El pueblo prefiere escuchar profetas de mentira que los profetas que anuncian la verdad y la voluntad del Señor en nuestras vidas. Dios nos ayude y nos permita tener una mente clara y una visión muy, muy nítida. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Escuchemos. Jeremías capítulo 27. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue de Jehová esta palabra a Jeremías, diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los embajadores que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová, rey de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y dila a quien me plugo. Y ahora yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las gentes le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. Y será que la gente y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espada y con hambre y con pestilencia visitaré a la tal gente, dice Jehová, hasta que los acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros sueños, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas la gente que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, haréla dejar en su tierra, dice Jehová, y labrarála y morará en ella. Y hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servid a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a cuchillo, de hambre y pestilencia, según ha dicho Jehová a la gente que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan, diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová.
y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: Así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: He aquí que los vasos de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora presto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desierta esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si es con ellos palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, que los vasos que han quedado en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquellas columnas y del mar y de las basas, y del resto de los vasos que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los vasos que quedaron en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día que yo los visitaré, dice Jehová, y después los haré subir, y restituirélos a este lugar. Bueno, nótese qué manera el Señor de dar detalles, aún no solamente de las almas que serían llevadas a Babilonia al exilio, sino hasta de los utensilios que Nabucodonosor se llevó. Regresarían a Jerusalén. ¿Qué manera Dios de cubrir cada detalle? El Señor se preocupa por todo, no solamente las almas. Miren, el Señor da detalles tan impresionantes que cuando aquel rey Belsasar usó los vasos que eran usados para uso santo, para beber él y las concubinas que estaban con él, el Señor eso le dio el castigo a tal punto que ese mismo día cae el imperio babilónico. Todas estas cosas, cuando uno las analiza, hermanos, uno se da cuenta que Dios no pierde detalle, que quizás para cosas que no tienen importancia para nosotros, para el Señor sí. Todos los mínimos, los objetos que son elaborados para uso santo, el Señor cuida de eso y es celoso con todas sus pertenencias. Cuánto más sus hijos, ¿verdad? Qué lindo es leer su palabra y amarla y abrazarla, no solamente ser oidores, sino deleitarnos en vivir su palabra, que es la más grande recompensa que Dios quiere de nosotros, que estemos asidos de su mano, amarlo, exaltarlo por lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y ya en este capítulo, pues, 27, tenemos cómo siguen narrándose acontecimientos de suma importancia. Vuelvo y recalco, me encanta la manera en que el Señor da los mensajes. Y aquí tenemos otro símbolo que el Señor manifiesta. Cómo Dios usó tantas herramientas, tantas formas, tantos estilos de enseñanzas, tantas pedagogías, para que el pueblo entendiera lo que se venía. Pero qué terco corazón, ¿cierto? Aquí nos detalla el símbolo de las coyundas y los yugos. Y fíjese que en el mensaje de Jeremías a todas las demás naciones y por supuesto al rey Sedequías, era que se sometieran al yugo del rey de Babilonia, que se sujetaran, porque si ellos lo hacían, si ellos se sujetaban en las manos del rey Nabucodonosor, ellos podrían vivir, pero que si se les rebelaban, esto iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que el Señor al principio les decía, háblales, que si ellos se arrepienten de su mal camino, yo puedo cambiar de opinión, no los voy a castigar, no voy a traer este mal, que estoy decidido a hacerlo. Ya en esta oportunidad el Señor le dice, mira, que se sometan, que se sujeten totalmente al rey de Babilonia, porque si no lo hacen van a morir. Entonces ya
a pesar de todas las formas en que había usado el Señor para darles a entender la condición en la cual ellos estaban. Entonces el profeta argumenta acá que en el principio, cuando entra Joacín, el hijo de Josías, a gobernar en Judá, el Señor le dice a Jeremías, anda y te haces unas coyuntas y unos yugos y los vas a poner sobre tu cuello y se los vas a enviar al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Admón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los embajadores que vienen a Jerusalén a Sedequías de Judá. Y fíjense cómo todos estos habitantes, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que por supuesto, las coyuntas y el yugo, eso representaba la sumisión política, que tenían que sujetarse, quisieran o no quisieran. Y aquí estamos viendo las naciones que se mencionan, pues que son todas vecinas de Judá. Lo que es Edom, Moab y Amón estaban al sur y al este de Judá. Lo que era Tiro y Sidón estaban al norte. Y, por supuesto, tenemos acá la rebelión, que era probablemente el tema que se discutía acá, porque ellos estaban totalmente cegados, no querían, se negaban a tolerar que viniera otro rey y los sujetara. Sin embargo, el profeta es objeto de esta enseñanza, de esta pedagogía por parte de Jehová. Le dice, mira, háganlo, sujétense. Y les dice el Señor, vas a mandar que le digan a sus señores que esto es orden de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y así le van a decir, yo hice la tierra. Miren cómo Jehová se representa. El hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y dila a quien a mí me plugó, a quien a mí me pareció. Fíjense cómo esta es la carta de presentación del Jehová, Dios Todopoderoso del Eterno. Y ahora yo les he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y vuelve a recalcarlo por segunda vez que lo hemos leído acá en este día. Fíjense cómo el Señor se presenta por boca del profeta y le dice, mire, yo hice la tierra, yo hice al hombre, hice las bestias, hice todo lo que está sobre de la tierra, todo con mi gran poder, con mi brazo extendido, y a quien yo he querido se la he dado. Y en esta oportunidad el Señor detalla que toda esta grandeza y todo este dominio ha sido entregado al Nabucodonosor, su siervo, y aún le dice, hasta las bestias del campo se las he dado para que le sirvan a él. Y a todas las gentes le van a servir a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. Fíjense cómo el Señor aquí se anticipó a tantos años, y es lindo, hermanos, cuando usted le sirve al Dios creador, al Dios que conoce los tiempos, al Dios que domina, al Dios que prevalece por las edades. Y aquí el Señor anuncia, este es un mensaje que le está dando a las naciones paganas. Y será que si la gente del reino no le va a servir a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y no se sujetara a él, no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, ¿saben lo que les va a pasar? Espada y hambre y pestilencia visitará a tal gente. Así lo ha dicho Jehová, hasta que lo acabe yo por su mano. Es decir, hasta que el Señor use a Nabucodonosor como arma de aniquilación de todas estas gentes. Aquí se está haciendo referencia a las naciones que había mencionado. Fíjense todo esto, estas naciones, todas estas naciones, aquí por supuesto se le está prometiendo la supremacía, la grandeza a Babilonia, pero también se le está anunciando el fin, cuando gobierne el hijo de Nabucodonosor y el hijo de su hijo. Y entonces también le llegaría el tiempo de juicio a Babilonia. Fíjense cómo el Señor relata todo. El Señor es algo lindo, de verdad. El Señor no es un Dios que, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo preparamos, vamos a ver cómo resolvemos este problema. No, el Señor todo lo tiene altamente preparado, todo lo tiene organizado. El Señor no improvisa, el Señor todo lo organiza. Fíjense qué hermoso es nuestro Señor.
¿cómo no estar seguros en las manos de Él? De verdad que sí, es maravilloso, es precioso. Dios es eterno. Y el todo, miren, todo esto se lo hizo anunciar a las naciones extranjeras. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Entonces, Él les dice, si ustedes no prestan oído a estos profetas, ni a sus adivinos, ustedes le dice así, Él va a darles el tiempo, todas las grandezas a Nabucodonosor, hasta que Él determine. Si ustedes, y les hace la corrección a las naciones, ustedes no le presten atención a sus profetas, ni a sus adivinos, ni a sus sueños, ni siquiera a sus agoreros, ni a ningún encantador que les esté hablando diciendo que no van a servirles a Babilonia. No se presten para esas mentiras, porque ellos les están profetizando puras mentiras. Los van a hacer alejar más bien de su tierra y los van a arrojar muy fuera y van a perecer. Pero si la gente se somete a Babilonia, pone su cuello al yugo de Babilonia y les sirve, Él los va a dejar tranquilos en su tierra. Ustedes van a labrar su tierra y van a morar en ella. Así le habló el Señor, y así también le habló a Sedequías, rey de Judá. Conforme a todas estas palabras, el Señor le mandó también palabra a Sedequías, diciéndole, somete tu cuello al yugo de Babilonia y sírvanle. Si ustedes hacen eso, su pueblo va a estar tranquilo. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo y el todo a cuchillo y hambre y pestilencia, según lo he dicho Jehová de los ejércitos? ¿No es mejor que les sirvan a Babilonia? Fíjense, no vayan a oír las palabras de los profetas que les están diciendo que no van a servir al rey de Babilonia, porque todos ellos les están anunciando mentiras. Yo no los he enviado, dice el Señor. Ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo los arroje y ustedes perezcan. Y los profetas que profetizan y los sacerdotes, todo este pueblo, les he dicho, les he anunciado que no oigan las palabras de estos profetas que mienten. Es más, le dice el Señor, los vasos de la casa de Jehová van a volver a Babilonia, van a volver de Babilonia. Así que no profeticen de mentira, no escuchen las mentiras, no oigan, sírvanle mejor al rey de Babilonia y van a vivir. ¿Para qué van a dejar que la tierra quede desierta? Fíjense aquí el Señor dándoles más oportunidad al pueblo. Quédense tranquilos, sujétense, sométanse y se van a quedar aquí tranquilos pues en la tierra. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar. Les dice el Señor, estos son profetas y con ellos, miren cómo el Señor les aclara, si ellos fuesen profetas, si es con ellos que estuviese la palabra de Jehová, entonces díganle que oren a Jehová de los ejércitos y que los vasos que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Si eso es así, porque así lo he dicho yo, Jehová de los ejércitos, esas columnas y ese mar de vasas y el resto de los vasos que queden en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, y rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de estos vasos, que quedaron en la casa de Jehová y en la casa de Judá y Jerusalén. Estos serán transportados a Babilonia, y de allí estarán hasta el día en que yo los visitare, y de allí los haré regresar acá y los voy a restituir a este lugar. Entonces el Señor nos hace la profecía que Jeremías le dice que hay verdaderos profetas y que estos Jeremías le dice, miren, si hay verdaderos profetas, estos deben entonces interceder ante el Señor por Judá. De manera que los utensilios dejados en el templo pues se queden allí, porque Él ha anunciado que todos serán llevados a Babilonia. Entonces, de esta manera, el Señor sigue anunciando y dando las posibilidades de ellos de que se arrepientan y que cambie el juicio, pero el pueblo insiste en hacer lo malo, porque es más fácil confiar en las mentiras que en la verdad.
triste y lamentablemente bajo ese perfil estaba el pueblo. Y lamentablemente el hombre prefiere creerle a la mentira que a la verdad. Dios nos ayude y nos permita pertenecer a ese grupo selecto de santos del pueblo del Señor, que podamos mirar fijamente la voluntad de Dios, que nuestras vidas puedan estar sujetas a su voluntad.